Salmo 56. Yo siempre le doy al Salmo, mientras lo voy preparando, le pido al Señor que me dé un nombre que pueda describir lo que vamos a estudiar. Como ustedes saben, todas las iglesias de Calvary Chapel en el mundo enseñamos principalmente con el énfasis de estudio expositivo de la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo y versículo. No es una charla de entretenimiento, tampoco es un coaching para que se sientan bien, no, es un estudio. Así que probablemente nuestros estudios duran 50 minutos, hasta una hora, pero son enriquecedores y queremos que sea Dios quien nos hable. Salmo 56, el título que Dios me dio fue: Cuando tengo miedo, confío en ti. Cuando tengo miedo, confío en ti. Sabemos que tenemos amados hermanos que están pasando por situaciones difíciles de salud, en la toma de decisiones y dejar su vida en las manos de los médicos. Y yo sé que es en circunstancias como esta cuando uno tiene miedo, pero quiero decirte a ti que tienes miedo por la inseguridad de lo que estás viviendo y sin saber lo que viene después. Cuando tengo miedo, confío en ti, Señor. Esta vez el Salmo 56 solo tiene 13 versículos y en el bosquejo lo he dividido en dos partes. Del versículo 7 hacia arriba, del 1 al 7, le he llamado conflicto. Y la segunda parte, que va del versículo 8 hasta el 13, lo he titulado confianza. Conflicto y confianza. Algo que llama la atención, en la Biblia Reina Valera, versión 1960, dice, le pone como título, oración de confianza. Yo le he llamado, cuando tengo miedo, confío en ti. Pero además, hay unas letras más pequeñitas, que muchas veces las pasamos por alto, pero el texto dice, al músico principal, sobre la paloma silenciosa, en un paraje muy distante, Mictam, de David, cuando los filisteos lo aprendieron en Gat. Y podemos leer y podemos dejar que eso se nos vaya, pero esa era referencia del compositor al músico principal sobre algún tipo de melodía o instrumentos que debía usar, más información relevante. Así, lo primero que nos llama la atención es que este salmo se le llama Mictam. Y en la Biblia solo existen 6 salmos con ese nombre, Mictam. Es el Salmo 16 y luego los salmos 56, 57, 58, 59 y 60. Son los únicos salmos que se llaman Mictam. Y todos ellos pertenecen, su autoría, al rey David. La palabra Mictam no tiene un significado claro. Obviamente los músicos entendían qué era, pero son cánticos para meditar sobre la protección que Dios da a los que confían en Él. Es decir, cantos para meditar sobre la protección que Dios da a quienes confiamos en Él. Y ahora, esta fue la frase que a mí se me llamó la atención. Sobre la paloma silenciosa en un paraje muy distante. ¿Qué significa eso? La idea es la de una paloma herida que está indefensa y vulnerable ante el ataque de cualquier depredador o de los elementos naturales. Cuando yo era niño recuerdo haber escuchado una canción de la agrupación española Santa Bárbara, y esta canción fue grabada en 1974. Se llamaba Charlie. Y ustedes deben recordarla. La letra dice: la encontré en la calle tendida y lloró de hambre Charlie, temblorosa y perdida. Casi sin vida se sintió sola y vencida. Sus chillidos sordos, sin aliento,
ni fuerzas en sus alas abiertas. Pobre Charlie, yo le di nido nuevo, esperanza y calor entre mis dedos. Tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino, oh Charlie tú. Y la canción, el músico que lo compuso, se basó en una palomita que encontró un día de invierno, herida, y él la tomó. Era una paloma joven, la llevó a su casa, le puso una maderita en el ala que la tenía quebrada, la alimentó hasta que el clima se puso mejor y la palomita ya empezó a volar dentro de la casa. Finalmente él abrió la ventana y la palomita se fue. Pero la idea es esta: un animalito indefenso. Sus alas le dan la capacidad de moverse, de huir, de alimentarse, pero está privado de esto. Y esto es la idea que nos quiere dar David en este salmo. Alguien vulnerable, que no puede valerse por sí solo y se encuentra a merced de los elementos del clima, a merced de los depredadores, se ha convertido en una presa fácil. Y si algo no sucede, morirá. Tenemos además, nos da el título, el contexto histórico de este salmo, cuando los filisteos aprendieron a David en Gat. Y si quieres conocer la historia que inspiró este salmo, te voy a animar, porque yo no lo voy a hacer, pero puedes apuntar 1 Samuel 21, versículos del 10 al 15. En los capítulos anteriores, David ha hecho un pacto con Jonatán, hijo de Saúl. Saúl le ha tirado la lanza en 2 oportunidades mientras David le tocaba el arpa. La lanza quedó clavada en la pared. David, con reacciones felinas, esquivó la lanza que el rey Saúl le enviaba y huyó. Habla con Jonatán y David le dice a Jonatán: tu padre no me quiere. Y Jonatán le dice: estás equivocado. Y ponen a prueba a Saúl. Y efectivamente Saúl, con ira, habla en contra de David. Y Jonatán le hace saber, tirando la jabalina con su escudero en el campo, que tiene que huir. Así que David huye por su vida, porque Saúl, primer rey de Israel, y lo estamos estudiando en 1 Samuel los días jueves a las 5 de la tarde, Saúl va en busca de David. Y David no le queda otra que esconderse a un lugar donde Saúl nunca iría. ¿Dónde? En territorio enemigo. Saúl acaba de vencer a los amonitas, pero se encuentra peleando contra los filisteos, quienes finalmente le quitarán la vida. David huye a territorio filisteo. Y cuando esté en territorio filisteo, en la ciudad de Gat, lo llevan delante del rey Aquis. Como él teme por su vida, porque los filisteos, David ha luchado con filisteos, David ha matado a Goliat. De alguna manera, con la ayuda de David, Saúl está sometiendo a los filisteos. Así que David sabe que está en territorio enemigo. Él ha matado a filisteos y probablemente su vida corre peligro y no tiene a dónde ir. Así que David se finge loco. Empieza a babear por su barba y empieza a escribir cosas en las paredes. Las personas traen a David y lo llevan delante del rey Aquis. Y el rey Aquis dice: hay tantos locos, tantos orates, tantos dementes acá en Gat para que me traigan otro más, déjenlo ir. Y así es como David salva su vida. Y él, en agradecimiento, toma el arpa, toma la lira, toma su pequeña guitarrita y empieza a componer este salmo. Versículos del 1 al 7. Primera parte, el conflicto. Es un grito, me encanta el versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios. Y yo les he enseñado lo que la palabra misericordia significa: no recibir el castigo que nuestros actos merecen. Así que David clama a Dios misericordia. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre
me oprime combatiéndome cada día. Y David da la idea 2 veces en este poema, que el poema hebreo no es en la rima, sino en la repetición de la idea. Me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Si ustedes notan en los apuntes que les he hecho llegar, yo he puesto en otro color la palabra devoraría y la palabra oprime, porque son claves lo que David quiere expresar. La palabra hebrea sha'af, traducida como devorar, también significa pisotear, perseguir, acechar. David se siente al acecho, que lo van a devorar, como la palomita con el ala rota y el gato que se le acerca o el depredador que se le acerca. Es un clamor en la crisis, es un grito de angustia en que le pide a Dios que se acuerde de él, pues quiere ponerle fin a su vida. Es como si David dijera, y Violeta, ¿a ti te gusta esto? Dios, ya no puedo más, Señor, ayúdame. Y esto es lo que David está diciendo en este salmo. Es un clamor, un grito de angustia. Teme por su vida, teme por lo que le depara el destino. Y la segunda frase, la palabra hebrea traducida como oprimir, lakhatz, también se traduce como afligir, acosar, angustiar, impedir, atacar. Así es como David se siente oprimido, afligido, acosado, angustiado, que le impiden el movimiento, que están al acecho para atacarlo. Así que todos los días David vivía con el sentimiento de que sería atacado y la lucha parece no tener fin. Ya ha llegado a la situación en la que David ya no tiene fuerzas para sostenerse si es que Dios no lo sostiene. Y viene a mi mente, y agarra en tu Biblia y pinta este salmo, Salmo 31:9. Busca el Salmo 31, retrocede, agarra un marcador, un plumón, un color y colorea el versículo 9. Ten misericordia de mí, Señor, porque estoy muy angustiado. Mis ojos se consumen de tristeza, lo mismo que mi alma y todo mi ser. Y así es como se siente, angustiado. Mis ojos se consumen de tristeza, lo mismo que mi alma y todo mi ser. Hay congoja, hay esa desazón, hay ese sentimiento de incomodidad, de peligro y de impotencia, que no se sabe cómo reaccionar. Y el versículo 2 continúa extendiendo esta idea. Todo el día, es decir, no es un momento, es constante. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Interesante que le ponga ese adjetivo, soberbios. Luchan constantemente pisoteándome, pelean contra mí con soberbia. Y en este versículo se pinta un cuadro de completa desesperanza. Noten, al final del versículo 1 decía, me oprimen cada día. Y al principio del versículo 2, todo el día me pisotean. Me oprimen cada día, todo el día me pisotean. Y la idea es que el salmista no tiene tregua. El embate es constante, ola tras ola tras ola. Viene un ataque sobre otro, y no ve cuándo esto va a parar. Una prueba, otra prueba, otra prueba, otra prueba, otra prueba. Así de indefenso se siente David, vapuleado como una boya en un mar bravo. Y ya, sigue. Fíjense que él añade cuando dice muchos
son los que pelean contra mí. ¿Sí? Él no es una persona. Saúl y todos los que le siguen, a los filisteos, él está acorralado por ambos lados. Así que son muchos. La idea es la de una horda de animales salvajes que tienen acorralado a una presa y no aguantará por mucho tiempo y terminará siendo devorada. Yo sé que ustedes han visto en la televisión esos videos en los que un animal grande se ve rodeado de una manada de hienas. El animal es grande, pero las hienas son muchas. Inclusive se ha visto un león que es rodeado de hienas, un león solo y de repente hay 40 hienas que lo rodean. El león es un animal fuerte, pero la cantidad abrumadora de los enemigos en su contra lo dejan mal parado y lo empiezan a morder por atrás y el león se empieza a defender y lo muerden por acá y lo muerden por acá y lo muerden por varios lados. Es decir, al ser tal la cantidad de enemigos, es presa fácil. Es cuestión de tiempo hasta que se quede sin fuerzas para defenderse. Esta es la idea que da David. Él es la presa, pero noten la actitud de soberbia de sus atacantes. Son arrogantes, descarados y orgullosos. Se creen poderosos, por eso menosprecian, por eso abusan del poder o la posición que tienen. Y creen que el creyente está solo. Escúchame, mañana, cuando te encuentres en una situación que no tengas nadie que te defienda, dile a la persona que se está aprovechando, que está abusando de tu debilidad y mírala directamente a los ojos y dile, ¿usted cree que estoy indefensa? Y no hay nadie que me pueda ayudar, pero está completamente equivocada, porque Dios está de mi lado y Él me defenderá incluso de personas como usted. No tenga miedo de decir que Dios está a tu lado y que Dios te defenderá. Vean, el Salmo 3.1 se describe la misma situación. Anda el principio de Salmos, anda el Salmo 3, agarra tu color y pinta el versículo 1. Señor, ¿cómo han aumentado mis enemigos? Son muchos los que me atacan. Así que la idea es la misma. Tú puedes después leer el Salmo 3 para que vea cómo desarrolla la idea. Versículo 3. Y de aquí, de este versículo, saqué el título para la enseñanza el día de hoy. Y el versículo 3 es una pepita de oro, es una joya invaluable. El versículo 3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. Cuando tengo miedo, confío en ti. En la Biblia, el antónimo, lo opuesto al temor, no es el valor, sino la fe. Y lo opuesto al temor no es la valentía, sino el amor. La fe, la confianza, el amor. El salmista está diciendo que cuando tenga miedo, pondrá en Dios su confianza. Y recordé primera de Juan 4:18, hacia el final de la Biblia, donde el apóstol Juan, ya anciano, escribe una de las cartas más lindas de la Biblia. En el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, la angustia. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No temas, confía en Dios. Aún en estas circunstancias oscuras, tienes mucho por qué alabarlo, porque vas a ver lo que el Señor va a hacer. Confía en Él, no temas, confía en Dios. Pueda ser que sientas miedo por la situación actual de la pandemia y por la incertidumbre del futuro. El consejo es quitar los ojos de las circunstancias y ponerlas en Jesús.
Él te ama, confía en Dios. Y yo, para aquellos de ustedes que han recibido mis notas, hago un juego de 3 imágenes a lo largo de todo el Salmo 56. Y uso la ilustración de Pedro. Cuando lo ve a Jesús caminando por el agua, le dice, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Y Jesús le da la orden, ven. Pedro, en el bote que está con la tormenta que se mueve, saca un pie y lo coloca, y él no sabe si el agua lo va a sostener o no lo va a sostener, pero él lo hace, guiado por la palabra del Señor. Y cuando lo coloca, increíblemente, el agua lo sostiene, pero no es un piso fijo, sino movible. Y Pedro saca el otro pie del bote y está caminando hacia Jesús. Está siguiendo la orden, Pedro ven, y Pedro está caminando hacia Jesús y de repente se da cuenta de la ola, el agua de una ola que le queda al costado, y mira alrededor, todavía es oscuro, y en el momento que Pedro quita los ojos de Jesús, se hunde. Él es pescador, sabe nadar. Señor, sálvame, que me hundo. Y en la primera imagen, no sé si se va a ver acá, porque a veces no ayuda mucho, no se ve en absoluto, no se ve, pero la imagen que he puesto, y ustedes lo pueden ver, es como que Pedro está debajo del agua, y debajo del agua alcanza a ver que fuera del agua está Jesús. Fuera del agua está Jesús. Y se ve a Jesús que está acercando su mano, ya metido la mano dentro del agua para ayudarlo, para tomar la mano de Pedro. Y esta es la idea. En el día que temo, yo en ti confío. Me estoy ahogando en el agua, pero voy a agarrarme de tu mano que viene hacia mí. Versículo 4. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. En Dios alabaré su palabra bendita la alabaré. En Dios he confiado, su palabra me habla de Él. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. Alabar su palabra viene a ser lo mismo que creer en sus promesas, aferrarse a lo que Dios ha prometido. Y el salmista se enfoca en el hecho que Dios no nos engaña y Él cumple sus promesas. Y voy a darles 4 salmos, 3 salmos y un libro del Antiguo Testamento. Salmo 106, versículo 12. Salmo 106, 12. Entonces, tu pueblo creyó en tu palabra y con alegría te cantaron alabanzas. ¿Crees en la palabra de Dios? Cántale, alábalo. Salmo 119, versículo 42. Salmo 119, versículo 42. Así responderé a los que se burlan de mí, que yo he puesto en ti mi confianza. Precioso. Salmo 119, verso 65. Salmo 119, verso 65. Señor, tú has tratado con bondad a tu siervo, de acuerdo a lo que le prometiste. Dios cumple sus promesas. ¿Qué dice? Números 23, 19. Y ojo, ¿saben ustedes quién da esta cita en Números 23, 19? Balaam, que era una especie de chamán, de brujo, que fue contratado por el rey Balac para maldecir al pueblo de Dios. Y Dios le dice a Balaam que no vaya. Él insiste al punto que la burra de Balaam le habla. Y Dios, valiéndose de muchos medios, no deja jamás que de la boca de Balaam salga maldición para Dios. Y cuando el rey Balac le dice, yo te he contratado para que maldigas a Israel, no para que lo bendigas, Balaam dice, Dios no es hombre para que mienta,
ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Si Dios lo ha dicho, lo va a cumplir. Confía en Él. Repite el versículo 3. En el día que temo, yo en ti confío. Así decía el versículo 3 de otra forma. Y dice, en Dios he confiado, no temeré. Y luego hace una pregunta genuina. ¿Qué puede hacerme el hombre? Si yo soy creyente, si he entregado mi vida al Señor, si confío en su protección, ¿qué puede hacerme el hombre? ¿Qué me puede hacer el coronavirus si mi vida está en las manos de Dios? Salmo 118, versículo 6. El Señor está conmigo. No tengo miedo de lo que simples mortales me puedan hacer. Hebreos 13:6. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. Y la respuesta es sencilla. ¿Qué te puede hacer el hombre? Nada. No hay algo que el hombre pueda hacerte. Y la imagen que yo coloco a continuación es la imagen que ya la mano de Jesús ha agarrado la mano de Pedro y se agarran por los antebrazos y el Señor procede a sacarlo. Versículo 5. Todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son sus pensamientos para mal. Constantemente tuerzan mis palabras, solo piensan en perjudicarme. El ataque es persistente, no tienen buena voluntad, solo piensan en salirse con la suya y en hacernos daño. Jeremías, experimentando una posición similar, dijo, vengan y hagamos planes en contra de Jeremías. Eso decían los enemigos de Jeremías. Sacerdotes que nos guíen no nos faltan, ni sabios que nos aconsejen, ni profetas que nos hablen. Vengan, vamos a atacarlo de palabra y no hagamos caso de lo que él dice. Jeremías recibió oposición, pero nunca se quedó callado, porque él proclamó la palabra de Dios a pesar del ataque. Y ustedes saben que uno de mis pasajes favoritos de la Biblia es el último capítulo de Génesis. En Génesis 50 está la historia cuando los hermanos de José regresan, creen, ya enterraron a Jacob, el papá, y los hermanos de José creen que José va a tomar venganza y le lloran por su vida. Y José le responde, ustedes no han entendido nada. Lo que los hombres intentaron para mal, cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo y se lo llevaron a Egipto, lo que los hombres intentaron para mal, Dios lo volvió para bien. Y quédate con esto, lo que la gente haga en tu contra, Dios lo volverá para tu bien. Versículo 6. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan mi alma. Y ahí está la palomita desvalida, acorralada. Son unos cobardes, pues conspiran a espaldas de David y quieren ponerle una emboscada. Salmo 57:6. Me han tendido una trampa, me siento totalmente abatido. Han cavado una fosa delante de mí, mas serán ellos los que caigan en esa fosa. Salmo 17:11. Me tienen rodeado por completo y solo esperan verme caer por tierra, pero no lo conseguirán. Dice el Señor, Isaías 54:15, si alguno conspira contra ti, no será con mi ayuda. El que contra ti conspire caerá muerto ante tus propios ojos, le dijo Dios a Isaías. Y el último versículo de esta primera parte, pésalo según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos.
Este versículo es netamente imprecatorio. La imprecación es una palabra castiza antigua que significa deseos de venganza y revancha. Y en la Biblia encontramos estos deseos. No es que Dios lo apruebe, son los sentimientos de un hombre como David que está escribiendo en la angustia y en medio de su confianza le pide a Dios venganza. Por eso dice, pésalos según su maldad, derríbalos en tu furor a estos pueblos. Así que el salmista le pide a Dios venganza, que lo juzgue y destruya por su maldad. Salmo 36, 12. Vean ahí, caídos, a los que practican el mal. Rodaron por el suelo y no volvieron a levantarse. Proverbios 19:5. El testigo falso no quedará sin castigo. No escapará el que propala mentiras. Y Romanos 2:3. ¿Y tú? Que juzgas a los demás, pero practicas las mismas cosas que ellos. ¿Piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿De qué lado estás? ¿Es Dios tu defensor o es Dios tu juez? Y aquí pasamos a la segunda parte. En los primeros 7 versículos, David describe la adversidad y el sufrimiento que está viviendo. Pero en medio de todo eso, no perdió su esperanza en Dios. Sabe que en Él puede confiar. Y ahora, los versículos del 8 al 13 desarrolla esta confianza. Mis huidas, tú has contado todas las veces que David tuvo que huir para salvar su vida. Ojo, no enfrentó, huyó. Sabía que era su única opción. El avisado ve el peligro y se esconde, mas el necio pasa y recibe el daño. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. Era un odre que era una vejiga o una parte de piel de animales en lo que ellos llevaban el vino o el agua cuando caminaban. No había plástico. Sí había vidrio, pero era frágil, se podía romper. Preferían usar estas cantimploras de cuero, estos odres, esta redoma. Pero él le dice, mis huidas has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Huida habla de personas que están constantemente escapando y sabe que Dios lleva un registro de estas. Cuando estudiaba para ser pastor en el año 1994 y 1995, el pastor Chuck Smith me becó a cambio de trabajo, estudios, y yo trabajaba en el campus. 2 años de estudio en el Colegio Bíblico de Calvary Chapel. En ese entonces se encontraba en Twin Peaks, California. Y el último semestre había una clase que se llamaba Simposium para Pastores. Y este curso solo se dictaba a aquellos que atendíamos el instituto, el seminario, pero que teníamos el llamado de ser pastores. El director del colegio, el pastor Larry Taylor, puso esta clase con un motivo, y el motivo era desanimarnos a que optemos por el pastorado. ¿Y de qué trataba este curso? Eran 3 horas en el horario. Recuerdo que eran los días jueves. Así que por 3 horas, 16 semanas de clases, el pastor Larry invitó a 15 pastores. Y él fue el número 16. Y en cada una de estas 3 horas de exposición, cada uno de los 16 pastores que escuchamos nos contaron su tragedia, su dolor, sus pruebas. Y cada prueba era más dura que la otra. Y cada pastor, al final de terminar de contar sus tragedias y lo que le había tocado vivir, nos decía, muchachos, mejor trabajen en la construcción o sean vendedores de carros, pero piénsenlo bien si quieren ser pastores, porque no es fácil. Éramos 40 alumnos en la clase.
14, 15 o 16, no recuerdo, abandonaron. Al final éramos 25 o 26 alumnos, ¿sí? Fueron abandonando las clases. Pero les he hablado de huida, mis huidas contaré, porque la última sesión tuvimos al pastor Larry, él era el director del colegio bíblico, y él nos contó cómo él, como hippie, se convirtió en una carpa de circo donde el pastor Chuck predicaba. Y él se embebió de la palabra. No podía creer cómo había un lugar donde un pastor enseñaba toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Nunca había escuchado nada así. Y para él fue tan edificante que estudió toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis con el pastor Chuck en un lapso de 6 años. Y luego se acercó al pastor Chuck y dijo: Pastor Chuck, voy a salir del estado de California. Él fue el primero la primera Calvary Chapel fuera de California. Y se fue al estado de Colorado, a la ciudad de Colorado Springs. Y empezó la primera Calvary Chapel fuera de California. Era una iglesia pequeña que empezó a crecer. Él vivía en las afueras de la ciudad. Para hacer la historia corta, él un día recibe la llamada telefónica de un miembro de su iglesia que trabajaba en una ambulancia, era paramédico. Larry vivía 40 minutos de la iglesia en el campo porque tenía ovejas, tenía cabras, tenía animales de pastoreo y tenía un arma para espantar a los coyotes. Y un día, antes de eso, el pastor Larry ya había sufrido por algo terrible. Su esposa quería rumba, quería fiesta, quería juerga y se aburrió de ser la esposa de un pastor y dijo: no, yo me voy, quiero vivir la vida. Y Larry le dijo, tenían 4 hijos pequeños, la mayor 13 años, y le dice: no te vas a llevar a los chicos. Y la esposa le dice: no, son un estorbo para mí, si quiero vivir mi vida, quiero vivirla sola, sin hijos, no quiero cargar lastres. Así que ella le entregó la patria potestad de sus hijos, pero la hija mayor de 13 años se fue con su mamá. Larry experimentaba lo que era la ruptura de un matrimonio, el divorcio, y la tragedia y el dolor que eso significa. En los siguientes 2 años conoció a una persona y se casa con ella. Y cuando el paramédico lo llama por teléfono, él estaba en la iglesia y le dice: Larry, ha ocurrido una desgracia en tu casa, tienes que ir ahora. Larry le dice al paramédico: oye, hay 40 minutos entre la iglesia y mi casa, no me puedes dejar así, tienes que decirme de qué se trata, porque en esos 40 minutos voy a morir en vida tratando de entender qué pasó, no me hagas eso. Y el paramédico le dijo: lo siento, no te lo puedo decir. Y Larry, los 40 minutos, dice que oró, desbordó su corazón, temblaba. Cuando llega, vio que cerca de su casa había policías, reporteros, bomberos, la línea amarilla, y él entra. Y el paramédico le dice: Katy está en la ambulancia. Y él dice: Katy, ¿qué le pasó? No, no es ella, le dice. Y cuando Larry entra, Katy llorando le dice: Elliot, tu hijo mayor, en ese entonces 13 años, se suicidó con tu arma y dejó una nota. Y en la nota decía que jamás perdonaría que su papá trajo a otra mujer para que ocupara el lugar de su mamá. Ahora pónganse en el lugar de este pastor. Su esposa lo abandona, el matrimonio se rompe. Él sigue adelante con los hijos para darle todo. Conoce a una persona, se enamora de ella, una mujer de Dios, la trae a la casa. Y lo que ocurre es que el hijo era genio. Aunque tenía 13 años, ya estaba llevando cálculo avanzado en la escuela porque era el chico genio, pero igual tenía bipolaridad. Y en una de esas situaciones, él se quita la vida. Cuando Larry se entera de toda esta desgracia, atrás de su casa había una reserva nacional, un campo, un bosque donde nadie puede construir. Y él nos contaba a los alumnos que estábamos ahí, lo único que hice fue correr, 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 corrí, no sé si corrí 5 minutos o 5 horas, corrí hasta que me caí. Gente me venía siguiendo, temiendo por mí. El pastor Chuck vuela de California hasta Colorado y me dijo algo: Larry, no intentes entenderlo porque jamás lo podrás entender. Las respuestas no están de este lado,
pero sí tienes que aferrarte a lo que sabes. Dios te ama. A pesar de esta desgracia, Dios te ama y Dios te va a sostener por esto. Larry cuenta, cuando yo llego al colegio bíblico, Larry ya era el director. Y Larry cuenta que el pastor Chuck Smith lo llama y le dice, quiero que te encargues del colegio bíblico. Habían pasado 6 años que Larry había dejado de ser pastor. 6 años muy oscuros, 6 años en los que incluso tuvo que recurrir a ayuda psiquiátrica y ayuda profesional porque no salía de la depresión, del sentimiento de culpa, del dolor. Pero allí es cuando una persona le regala un libro que no ha sido traducido al español, pero si tú hablas inglés, puedes conseguirlo a lo mejor por Amazon. El libro se llama Lament for a Son, Lamento por un hijo. El autor es un escritor del New York Times, cristiano. Su hijo fue a Suiza a escalar los Alpes. Recibe una llamada de Suiza diciéndole, muy fría, señor fulano y tal, su hijo ha muerto, venga a recoger el cadáver. Y él recibe esta noticia. Y allí este escritor en un diario vuelca sus emociones, vuelca sus sentimientos. Va a Suiza, recoge al hijo y el día del entierro le da una crisis emocional a este escritor del libro Lamento por un hijo. Y ahí él empieza descontrolado a decir, algo está mal, algo está muy mal. No se supone que los padres enterramos a los hijos. Son los hijos los que tienen que enterrar a los padres. ¿Por qué me haces esto? Y le empieza a hablar al cadáver de su hijo. Esto está mal, y se arranca a llorar. Pero todo esto lo vuelca en su libro. ¿Sí? En el libro vuelca sus emociones. Años más tarde, cuando gente perdió un hijo, una hija por suicidio, por accidente, él le prestaba su diario, hasta que el editor del New York Times le dice, haz un libro. Y ese es el libro que llegó a las manos de Larry. Y quiero decirles algo, porque es importante. Dice que ese libro le tocó las fibras del corazón, porque eran emociones. Todo lo que él no pudo expresar en el entierro de su hijo, este hombre lo había puesto en el libro y él se identificó. Y con la ayuda de Dios y la oración de los hermanos en la iglesia, Larry Taylor vino a ser director del colegio bíblico y uno de los hombres que impactó mi vida. Cualquiera hubiera creído que después de todo lo que había vivido, él estaba descartado, pero no. A veces tenemos que pasar por situaciones que no comprendemos, que nos rasgan el corazón. Sentimos la pérdida, pero como decía la última canción del domingo pasado, me tocó perder, pero me aferraré del Señor. Sé que todo lo puedes, Señor. Y Dios permite pasar por situaciones difíciles, pero nunca nos deja. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo estaré contigo, dice el salmista. Y Larry nos contaba de sus huidas. Larry nos contaba que Dios llevaba un control de sus lágrimas, las cuales él había atesorado. ¿Sabes que Dios ha visto todas y cada una de tus lágrimas? ¿Sabes que tus lágrimas no han caído de balde? ¿Sabes que aún en la noche, cuando llorabas en la almohada y creías que nadie te veía, Dios vio esas lágrimas? Y acá hay uno de los versículos más hermosos de toda la Biblia, y quiero que lo marques en tu Biblia. Salmo 126, los últimos 2 versículos. Abre tu Biblia, Salmo 126, y te voy a dar tiempo. Salmo 126, y quiero que busques los versículos 5 y 6. Acá lo tengo. Salmo 126. Versículo 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir con regocijo.
trayendo sus gavillas. El que va llorando no sabe que en el futuro regresará con las cestas llenas de la cosecha de esas lágrimas, porque tus lágrimas no han caído en vano, porque la promesa es que vendrás con regocijo, trayendo las canastas llenas del fruto de esas lágrimas que fueron derramadas a Dios. Dios lleva un registro de nuestras penas y Él conoce nuestro sufrimiento. Versículo 9. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, no tengo la menor duda que Dios está por mí. ¿Lo sabes también tú? Dios está por ti. Dios está a tu lado. El salmista tiene la certeza que ni bien clame a Dios, hará retroceder a sus enemigos. Y nos da la razón de esto. Dios está con él. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo, ¿quién se atreverá a estar en tu contra? Versículos 10 y 11. En Dios alabaré su palabra. Vean, se está repitiendo el versículo 4. Los versículos 10 y 11 repiten el versículo 4 con una pequeña variante. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y como es una repetición del versículo 4, no lo voy a decir, pero sí la imagen que coloqué acá, aquellos que recibieron mis apuntes, si se llega a ver, no se llega a ver, se llega a ver, no se llega a ver. No hay modo. Ya Jesús sacó a Pedro del agua. Allá la cabeza de Pedro está afuera. Y era la idea que quería graficar. Versículos 12 y 13. Y terminamos. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Parafraseando, cumpliré las promesas que le hice. Te daré alabanzas, oh Dios, pues me libraste de morir al no dejar que mis pies resbalaran, para que nunca deje de andar en tu presencia, pues eres la luz que ilumina mi vida. Salmo 50:14. Yo soy el Dios Altísimo. En vez de sacrificios, ofréceme alabanzas y cumple las promesas que me hagas. Y ojo, quiero decirles algo. En este momento tengo 111 personas que me están siguiendo y solamente habían 60 cuando alabábamos. Y yo quiero animarte lo importante que es la alabanza. Acá el salmista dice que Dios dice, ofréceme alabanzas. Y yo quiero invitarte para que el próximo domingo a las 10 de la mañana, 5 para las 10, te conectes a nuestro canal de YouTube. Y quiero que me acompañes en la alabanza, porque es importante tener un corazón receptor. Quiera Dios que la próxima semana tengamos 100 personas escuchando la alabanza y gozándonos de poder hacerlo a Dios. Y luego dice, cumple las promesas que me hagas. El Salmo 33, 18, 19 dice, el Señor mira atentamente a quienes le temen, a quienes confían en su misericordia, para librarlos de la muerte y darles vida en tiempo de escasez. Y lo voy a volver a repetir. El Señor mira atentamente a los que le temen, a los que lo adoran, a los que lo alaban, al creyente. El Señor mira atentamente de ti, a quienes confían en su misericordia. ¿Confías? Para librarlos de la muerte. Dios dice que si tú esperas en Él
y confías, te librará de la muerte. Pero mira la última frase, y darles vida en tiempos de escasez. Y estos son tiempos de escasez. Y Dios ha prometido darte vida, pero no lo conoces. Muchos se han quedado con una religión y no tienen una relación con Él. Salmo 116, 8, 9. Precioso. Salmo 116, 8, 9. Tú, Señor, me libraste de la muerte. Enjugaste mis lágrimas y no me dejaste caer. Por eso, Señor, mientras tenga vida, viviré según tu voluntad. Pero, ¿cómo puedes saber cuál es la voluntad de Dios si no estudias su palabra? Y es mi oración, que el Salmo 56 tome tu corazón. Es mi oración que el Salmo 56 te haga reaccionar y te des cuenta que el Dios Todopoderoso te amó de tal manera que ha dado preciosas promesas, aún en situaciones de dolor, de adversidad y de desgracia. Prometió estar contigo y prometió que no te iba a dejar. Pero muchos se acercan a Dios para obtener de Él lo que necesitan, pero no le dan a Dios gloria, honra, ni alabanza. No saben lo que es adorar a Dios. ¿Has adorado a Dios? Solo un creyente sabe lo que es adorar a su Dios. ¿Lo conoces? Pero ¿cómo lo vas a conocer si no estudias su palabra? Mira, quiero invitarte de todo corazón a que entres a nuestro canal de YouTube, Gracia Calvary Chapel. Ahí vas a encontrar estudios ya terminados, el libro de Santiago, el libro de Ruth, los últimos capítulos del libro de Jueces, el libro de Primera de Tesalonicenses, y vas a encontrar estudios en cursos como Segunda de Tesalonicenses, el libro de Apocalipsis, Primera de Samuel. Queremos que conozcas la palabra de Dios. Jesucristo lo dijo, cometen un gran error ignorando las Escrituras, porque ellas son las que hablan de mí. Y nosotros, como iglesia, nos hemos propuesto instruirte con la palabra de Dios. Y nosotros, y quiero dejarte claro, no abrazamos una teología formada de hombres, como hay teologías ya sistemáticas, teologías consolidadas, que tú no eres tal o tú no sigues a tal. No, yo sigo a la Biblia, no sigo ninguna teología de ningún hombre, por más maestro que sea. Me baso en la palabra de Dios. Y yo voy a la palabra de Dios no a ponerle mi teología, voy a la palabra de Dios para que ella me hable. Por eso la enseñamos así, libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Cada texto en su contexto. Deja que Dios te hable. Sé libre, déjate guiar por el Espíritu de Dios. Y voy a terminar invitándote a que hagas una oración conmigo. La oración que te voy a invitar, yo la hice el 2 de mayo del año 1978. Hace 42 años hice esta oración. Y esa se llama oración de conversión. No es que me convierta a otra religión, no. Me convierto de mis caminos que me llevaban a la destrucción a los caminos que Dios tiene y que ha puesto delante de mí. Porque Dios ha puesto un camino precioso, un plan maravilloso para tu vida, pero estás tan ensimismado y eres tan egoísta que solo piensas en ti, en ti, en ti. ¿Cómo haces? ¿Cómo sobrevives? ¿Cómo sacas? Te has olvidado por completo que es exactamente lo opuesto. Es humillarte delante de Dios y reconocer que lo necesitas. Mira, la Biblia dice que todos somos pecadores y todos tenemos que pagar por nuestros pecados. Lamentablemente, si lo hacemos, es separación eterna de Dios. Así que la única manera es que alguien pague nuestro pecado por nosotros. Y eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Jesús murió en la cruz y derramó su sangre para que nosotros, si creemos en Él, obtengamos el perdón de pecados. Él nos redimió. Lo único que tienes que hacer es
arrepentirte y pedirle perdón al Señor de todo corazón. Así que te invito, si sientes esta necesidad de Dios y quieres conocerle y que el Espíritu Santo te dé vida y que Él sea la luz de tus ojos y quien ilumine tus caminos, repite después de mí: Señor, tú conoces mi corazón. Mi vida está delante de ti. Hoy me he sorprendido al escuchar que tú llevas un registro de mis lágrimas y conoces todo de mi vida. Pero tengo que reconocer que tú eres un Dios santo y yo soy pecador. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Y no hay manera que pueda llegar a ti si no fuera por tu Hijo Jesús. Y estoy profundamente agradecido y creo y acepto que Jesús tomó mi lugar y clavó en la cruz, en el monte Calvario, mis pecados. Y ahora, por esos pecados, yo no voy a ser sentenciado, porque en tu justicia hiciste que Jesús lo pagara por mí. Gracias, Señor, por tu don inefable. Gracias por la salvación a través de tu Hijo Jesús. Padre Celestial, hoy día, 2 de agosto del año 2020, te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Jesús, cambia mi vida. Tócame. Transfórmame con el poder de tu Espíritu Santo, oh Padre Celestial. Y haz de mí las personas que tú quieres que yo sea. Todo esto te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. ¡Uf! Y espero que les haya gustado este salmo. Este es uno de los salmos más ricos para mí. Un salmo que describe una situación de desesperanza y hace que levantemos la mirada y sabemos que si Dios está con nosotros, no tenemos que temer. Dios nos conducirá.